El reglamento, el análisis de otros tipos de carga, no solo vientos, sismos, sino empuje del agua, del suelo. Tenemos que tener datos para calcular eso. Pero bueno, según se le da esa posibilidad, creo que una combinación de lo que vemos ahora, Hormigón 1, Técnica 2, Fundación, tendrían que poder al menos empezar a ver por eso. En este caso, el tipo de puente que vemos acá más comúnmente, que es el puente llamado puente viga, ¿sí? o puente tipo viga, que consiste en una serie de vigas principales, longitudinales, en principio bostezada, porque vamos a cubrir una cierta longitud, que ya vimos que con un armado sería un poco más complicado. Tendríamos algo así. Ahí en la plataforma Moodle ya pueden ver las consignas de práctico, ¿sí? Vamos a ver si la actualizamos. Si no, sería eso. Si vemos nosotros un corte transversal del puente, veríamos así. Tenemos 5 vigas bostezada, vamos a usar las mismas vigas del práctico anterior, las mismas propiedades, las mismas dimensiones, todo. Si nosotros, obviamente que esto va a estar en 3D, si nosotros vemos en un corte, en una vista longitudinal, sería en un corte transversal, y acá si lo vemos un corte longitudinal, veríamos la longitud del viga. Si bien no aclara ahí qué longitud tiene el puente, tomamos las mismas vigas que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces está compuesto por vigas principales, longitudinales. Esas vigas están unidas por un tablero que tiene que tener cierta rigidez. En este caso, por la forma que tiene la sección, ya estaba considerando la colaboración de ese tablero, ¿sí? esa viga. Entonces vamos a considerar el espesor del tablero igual que el ala de la viga pretensada que teníamos. Entonces este es el espesor del tablero, 20 centímetros. Son en total 5 vigas, o sea, n vigas igual a 5. Tenemos la separación de las vigas, que es unos 60. A su vez, en esas vigas, para que también trabajen de forma conjunta, tenemos unas vigas transversales, ¿sí? O secundarias, que le llamamos comúnmente vigas girófras, que nosotros lo vemos en planta. Tendríamos más o menos acá en esta viga 2, 3, 4, 5. Esas vigas secundarias, vigas girófras, se ubican en los extremos y dependiendo de la longitud que tenga el puente, vamos a colocar una o dos intermedias. En este caso, en la cocina me habla de una sola intermedia. Si yo la veo a esa viga en el corte, es una viga
puede ser de la altura, esta viga de acá, puede ser de la altura total del pretensado o no, puede ser del mismo espesor de la ala o no. En este caso me dice una viga de 30 por 90. 90 ya incluyendo el tablero. Acá, en todo caso. Y en función del puente, en función del ancho que tenga, en función si tenemos un puente que todo está, los vehículos en una sola circulación, en dos, ustedes en toda la provincia, por lo menos acá, si van a la ruta nacional, provincial, pueden ver diferentes tipos, ¿sí? El análisis no va a cambiar, pero pueden tener acá, por ejemplo, con dos banquinas, pueden tener con una sola banquina, pueden tener sin banquina, pueden tener con un cruce para peatones, no. En este caso solamente tenemos acá una barrera de hormigón y acá una barrera de hormigón, nada más. Que eso si lo veríamos acá, si terminaría el puente acá, es esta barrera. Si terminaría el puente acá, sería esta barrera. Eso para nosotros acá va a ser, obviamente que todo eso se calcula, se diseña, los elementos, las armaduras, todo. Para nosotros va a representar una carga, nada más, una carga permanente. Entonces de esto yo ya les doy acá como dato el área que va a tener esto. Y si no me equivoco, es 0,20 metros cuadrados. Todo otro tipo de carga permanente que aparezca hay que considerarla. ¿Qué vamos a tener? Entonces esto lo que me define es este ancho, que es el ancho de calzada. Que si no me equivoco acá, en el plástico, ustedes van a quitar el plástico también. Son 7,6. Y después tenemos la carpeta de rodamiento, que es la superficie que está en contacto con el paso de los vehículos. Esa se puede dar la pendiente, se puede dar un poco de pendiente con las mismas vigas, o sea, no colocándola toda en el mismo plano horizontal, sino colocándola un poco inclinada. Y si no, ya la pendiente se la damos con la capa de rodamiento, que va a ser en este caso. Entonces tendríamos acá una capa de rodamiento así. Para no complicarnos tanto con la carga de esto, yo le puse acá un espesor promedio de 8 centímetros. Se puede también tomar la pendiente que corresponde ahí, que eso tiene que ser el mismo pendiente de la ruta. Y ver el área de influencia que toque en cada viga y las cargas van a ser diferentes. En este caso tomamos un promedio de 8 centímetros de carga. Lo que sí acá el peso específico, me lo da el reglamento también. El pongamos acá de la capa de rodamiento va a ser 22 kilonewton por metro cúbico. Entonces ahí tenemos planteados todos los datos del puente. Es decir, que ya estamos en condiciones de calcular todas las cargas permanentes que están actuando en nuestras vigas. Inicialmente nos vamos a centrar en el diseño de las vigas principales, ¿sí? En realidad nosotros ya lo diseñamos en el práctico anterior, o sea que es más que nada determinar los esfuerzos reales. Recuerden que el práctico anterior era un dato simplemente del momento MD, ML, porque nunca me decía que era del puente, no tiene por qué ser. Acá sí ya forma parte de un puente. ¿Qué otra cuestión más acá? Bueno, después ya completando, digamos,
detalle vamos a tener los apoyos, tampoco hacemos hincapié en los apoyos porque ya nos iríamos un poco a la parte de fundaciones. También implica un diseño detallado, sobre todo cuando tenemos pilares, sobre todo cuando el puente pasa un cauce de agua abajo. ¿Sí? Pero en general, los dos apoyos que tiene son apoyos simples, van apoyados sobre las placas de neopreno y a su vez van apoyados sobre la estructura de hormigón. Si son apoyos intermedios, son pilares. Si son los apoyos ya extremos, o sea, los puntos que nosotros queremos vincular con el puente, se llama estribos, que son estructuras de contención. ¿Sí? Eso ya lo vieron igual ustedes en teoría, pero para que tengan una idea de lo que es el proyecto. Y como les digo, es un puente muy similar que pueden ver acá, yendo a Ciudad Judicial o yendo a Guayco, el mismo puente. Entonces ya podemos calcular todas las cargas permanentes que actúan sobre este puente. Podemos calcular, o sea, podemos considerarlo como una unidad a todo el puente, calcular todas las cargas permanentes y después dividirla en la cantidad de vigas. Y si no, podemos hacerlo ya por vigas. ¿Sí? Entonces voy a tener el peso propio de la viga. Tengo acá peso propio de la viga compensada. Eso ya lo conocemos. ¿Qué más tenemos acá? El peso propio del tablero. Si lo calculamos por viga, va a ser por el área de influencia que tiene el tablero. Esto será por ese ancho. Coincide con la separación de vigas. Tenemos el peso propio de las barreras. Esto es hormigón armado, una losa tal como veíamos en hormigón 1. Peso de las barreras. Después tenemos también el peso propio de las vigas fiostras. Podemos considerarlo como más una descarga puntual. Por la magnitud que tiene el peso de esa viga, hasta podríamos despreciarlo en el cálculo. Lo podemos tener en cuenta. ¿Sí? Para cada una de las vigas, consideramos como que este pedacito es una carga puntual ahí actuando sobre el centro de la viga y en los apoyos. Y después tenemos el peso de la capa de rodamiento. Entonces eso ya lo tenemos que haber calculado, lo calculamos ahora mismo, así ya lo chequeamos cuando somos mañana. Entonces no hay demasiado problema en esto, ¿sí? Nosotros lo que pide el trabajo práctico es determinar las cargas y las combinaciones de carga. Entonces, cuando no se trataba de una viga de un puente, la combinación de carga para cargas gravitatorias, permanente y sobrecarga, era la combinación 1,2 de D más 1,6 de L. Eso lo que modifica un poco el reglamento para el caso del puente. Obviamente, basado en cuestiones estadísticas de las cargas permanentes van a estar actuando siempre. Diferentes etapas, pero van a estar actuando. Y la sobrecarga son los vehículos. Lo que sí acá tenemos que verificar, y ahí ya no, aquí otro dato nos falta en práctico. Ahora sí nos vamos al reglamento. Guiarnos de ahí. Son cuestiones que ustedes ya vieron en clase teórica, pero lo vamos a repasar. Que vamos a utilizar, tengan a mano, por favor, es el CIRSOC 801, es del 2019. Vamos recordando lo que es el proceso de diseño.
que tendríamos acá y marcando la diferencia. Entonces, sí o sí es el estado límite último. El estado límite último que marcamos siempre nos decía que la resistencia requerida tiene que ser menor o igual que la resistencia nominal. ¿Sí? Un primer cambio, podríamos también simplificarlo tomando igual a 1, pero es el que me dice en el capítulo 1. Que en este caso U va a estar definido, nosotros ya sabemos que esto va a ser la sumatoria del coeficiente de mayoración de carga por las cargas. Se le agrega ahí un coeficiente esta, que depende de ciertas cuestiones. En este caso nosotros lo consideramos igual a 1, podemos analizar uno por uno, la verdad que no nos va a cambiar demasiado, pero lo mencionamos de todas formas, o sea que acá aparece un coeficiente así. Ahí marcando las diferencias, pero otro no me cambia. Pero en este caso, como no vamos a hacer tanto el diseño del puente, lo consideramos igual a 1. De ahí directamente nos vamos al capítulo 3, entonces que vamos a trabajar en el capítulo 3. Tiene definiciones, conceptos, simbologías. Sí o sí lo que tenemos que contemplar nosotros aquí, debido a todas las cargas, las posibilidades de carga que se nos pueden dar diferentes a lo que se nos da en un edificio, son diferentes estados límites. Tenemos ahí 5 estados de resistencia, 2 estados de evento extremo, 4 estados de servicio y 2 de fatiga, que es lo que no teníamos antes. Entonces hay que verificar todos, hay que considerarlos a todos los estados, sí o sí, en un proyecto completo. En este caso yo le puse el primero, el trabajo práctico, me dice solamente el estado de resistencia 1, que es el que tenemos cargas de sobrecarga. Después podemos considerar el viento, el sismo, no va a hacer mucha diferencia, pero lo podemos incluir también. Entonces el estado de resistencia 1 me dice combinación de cargas básicas correspondientes al uso vehicular normal del puente sin viento. O sea, cargas permanentes y sobrecargas. Ahora, entonces vamos anotando acá estados límites. Solamente nosotros vamos a ver resistencia 1. D y L. Ahora, lo que nosotros venimos acostumbrando de la nomenclatura de las cargas, D, L, W para el viento, E para el sismo, R para la lluvia, H para el cojo del suelo, etc. Acá me cambia un poco la nomenclatura y me lo dice acá el reglamento cuáles son las cargas o qué nombre van a tener las cargas. Entonces, esto, a ver, estos límites últimos, artículo 341. Todos los tipos de cargas que yo le voy mencionando y demás, eso me dice en el 332. Cargas y denominación de la carga. Ustedes se fijan ahí, pues pongámoslo acá, 332, cargas. Tenemos todos los tipos de cargas que se nos pueden presentar.
En función, como le digo, de dónde esté el puente, hay que analizar todas las posibilidades de cargas. En este caso, las cargas permanentes, ¿sí?, debido a dice, peso propio de los componentes estructurales y agregados no estructurales, tiene una simbología de letras DC. O sea, todo esto, en realidad acá, DC, DC. ¿Qué más me dice? Peso propio de la superficie de rodamiento de instalaciones para servicio, DW. Lo único que estamos viendo es cuestión de nomenclatura, nada más, ¿sí?, para que eso no podemos modificarlo. Entonces, tipo de C y DW, de cargas permanentes. Después tenemos las cargas transitorias, que tenemos un montón, pero la que vamos a ver ahora es la sobrecarga vehicular, que me dice LL. Entonces, LL es la sobrecarga vehicular. ¿Lo ven a eso del entrenamiento? ¿Sí? ¿Alguna duda? Era el 801. Era el 801. Sí. ¿Y cuál le dije yo? El 801. ¿Qué veo con 801? Ahora se ve ese y tienes todo el capítulo 5. Ah, no, el 800. No sé cuál le dije de los dos, pero el 802 es puente, pero específico para una rama. De ahí mismo el pérdida. Y complementa todas las cuestiones de diseño con lo del 201. El 801 es el que ve toda esta parte de carga y carga. Yo el que les pasé la otra vez es el 802, pero ya le mencionaron el 801 en teoría, no sé si lo tienen, si no se lo paso ahora. No, ese no lo cabe. ¿Sí lo tienen? Sí. Yendo a la combinación de carga, combinaciones de carga que se nos van a dar, eso para obtener los coeficientes de mayoración, tenemos aquí, los vemos de la tabla 3411 y la tabla 3412. También ya se nos mostraron en teoría. Lo que me dice ahí es que para cada uno de los estados límites que yo tenga voy a tener diferentes coeficientes de mayoración de carga. Es más, ahí me dice qué cargas son las que participan en cada uno de esos estados. En el caso de la tabla 341, fíjense ahí me dice, para el primer caso, para que no nos quedamos mucho en nuestra tabla, resistencia 1, para el caso de las cargas permanentes, me dice un valor ahí gamma P. Ese gamma P tenemos que verlo nosotros de la tabla siguiente. Entonces, para elementos y accesorios, me da un rango de valores. ¿Sí? Podemos tomar el 1,2, que vamos siempre. Tomemos, si no, el valor máximo. Entonces, de acá, lo que me dice es que el gamma D asociado a las cargas permanentes va a ser igual, en realidad no va a ser exactamente igual, pero me dice entre 0,9 y 1,25. Que si ustedes se acuerdan, la carga que tienen el sismo también es 0,9 y 1,2. 0,9 de D más E, 1,2 de D más el sismo. Bueno, acá tomemos para las cargas permanentes 1,25. Y de la tabla 3411 podemos obtener el coeficiente de mayoración para la sobrecarga. ¿Cuánto me dice ahí? ¿Cuánto me dice la tablita? ¿Qué opina el reto? Unos 75. ¿Sí?
Es decir, que acá lo que vamos a tener es esta combinación de carga. 1,25 de D más 1,75 de D. Ahora no dijimos nada nuevo, sino que actualizamos los valores y la nomenclatura. Ingeniero, ese gamma D es el que en la tabla 34112 está nomenclado como gamma P. Como el gamma P. Nada más que para que lo separemos entre D y L. O sea, dentro de este sería el DC, bueno, el DC más el DW, si quieren lo escribimos así. de DC más DW más 1,75 de LL. Esa es la combinación que vamos a tener ahora. Pasemos a ver la sobrecarga. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda con esto? Me dicen que algo no coincide, algo ya borro, pues si no, no vamos a hacer alguna. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Con todo? Bueno, ustedes ya están en condiciones de calcular esto sin problema. Vamos a ver la sobrecarga, que es lo que está. O sea, este puente tiene un destino de uso vehicular. Entonces, por el puente van a pasar toda clase de vehículos. Y nosotros tenemos que cuantificarlo de alguna forma. Entonces, el reglamento lo que me dice es que se puede considerar 3 tipos de sobrecarga. Eso está. Todo lo que es sobrecarga es el artículo 3.6 y en particular la sobrecarga vehicular 3.6.1.2. Tenemos tres cargas que tenemos que considerar. El primero es el camión de diseño. Un camión de cierta medida y cierto peso y cierta distribución de ese peso, que es el que tiene que soportar nuestro puente. Entonces ese camión, lo veremos ahí. ¿Cuánto pesa en total el camión? ¿Cuánto pesa en total? ¿Cuál es el peso total del camión? 520. 520. Por la duda, si alguien interpretaba que estas fuerzas que tenemos acá eran por cada una de las ruedas. No, es por eje. ¿Sí? Entonces vamos a tener así el camión. Este sería en vista longitudinal y esta sería transversal. Una distancia de 1,8 metros. Y bueno, dependiendo si hago un corte de diferentes partes del camión, veré, supongamos, esta carga dividido 2.
sea que si veo las ruedas, sería 116. O vería ya en la parte más chica, porque para nosotros podemos trabajarlo con el resultante, podemos verlo en un plano, en el otro plano, pero a la hora de cargarlo en el SAP tenemos que cargar las 6 fuerzas, ¿sí? O sea, las 6 ruedas, los 3 pares de ruedas que tenemos. Fuerzas puntuales, cargando. Fuerzas puntuales, sí. Que son las que están ahí. Entonces, esa es una alternativa. Entonces, ¿qué nos dice? Tenemos un camión de diseño que está pasando por el puente. Entonces, ya vamos a volver sobre esto, pero tenemos que considerar para nuestro ancho del puente, tenemos 2 trochas. Tenemos acá el ancho del puente entre las barreras. 7,6. Y acá teníamos una fuente. $7,6 del ancho del calzado. Entonces, por ahí, por ese ancho, pueden pasar 2 camiones de forma simultánea. ¿Sí? Entonces, tenemos que considerar esas 2 opciones. Que pueda pasar un camión, ¿sí? Que puedan pasar los 2 camiones. A su vez, en toda la longitud del puente, el camión puede pasar por el centro de la luz, por L/4, el inicio del puente, o sea, va a pasar por toda la longitud del puente. Entonces, de considerar todas esas posibilidades para obtener, tenemos que considerar esas posibilidades para obtener las mayores sobrecargas. Ya volvemos sobre eso. El 2 es el tándem del diseño. También es otro vehículo, lo podemos ver ahí directamente. Este sería un vehículo que tiene solamente 4 ruedas, en cada rueda actúan 88 kN, es decir que por cada par de ruedas son 176. Tienen una longitud de 1,2, están distanciados en sus ejes, 1,2 metros. Este es el artículo 36123. ¿Lo están viendo ese? ¿El tándem? Si no, dibujamos todo. Este es 36123. También hay que considerarlo, ¿sí? Ese es otro vehículo del diseño. El tercer tipo de carga me dice que es el carril de diseño. Considera una carga uniformemente distribuida. Este ya les digo el artículo. (36124), el que sigue, una carga de 15 kN por metro, actuando en un ancho de 3 metros. Son los 3 tipos de cargas, o sea, estamos hablando de las cargas que vamos a considerar, así como acá nosotros decimos, vamos a tomar la sobrecarga distribuida, el peso del aula.
Entonces tenemos un valor para cuantificar eso en una carga L. Bueno, estos son los valores para cuantificar esa carga L. Ahora, hay dos cuestiones adicionales a tener en cuenta con estas dos cargas. Primero, lo que tenía que haber hecho al principio, ¿no? Bueno, definimos el carril de diseño. ¿Qué me dice? O sea, ¿cuántos carriles de diseño, cuántas posibilidades de que pase el vehículo en forma simultánea tenemos? Número de carriles de diseño. ¿Cómo se obtiene eso? En un valor W. Se obtiene dividiendo el ancho de calzada. En realidad sería más que el ancho de calzada, para mí, ¿no? El ancho de el ancho destinado al espacio vehicular, porque puedo no tener banquinas y hay que considerarlo. ¿Sí? Ahí. En este caso no las tengo, es directamente el ancho de calzada. Dividido 3,6 metros, que es el ancho normalizado de una trocha. Ancho de trocha. Entonces esto sería 7,6 metros dividido 3,6. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso? 2,11. Bueno, ¿qué es lo que me dice? Que el número de carriles de diseño es la parte entera de dividir el ancho de la calzada por los 360. En este caso, vamos a tomar número de carriles de diseño igual a 2. Pues me hace ciertas aclaraciones porque hay puentes, sobre todo, yo veo, por ejemplo, en la ruta nacional 34, camino a Cartagar, hay puentes que son más angostos que los 720, que sería lo mínimo. Entonces, si tenemos puentes más angostos, que tenemos anchos de trochas menores de 3,6, igual tenemos que tomar como mínimo 2. O sea, supongamos que esto sea, no sé, 6,80 metros. ¿Cuánto me da 6,80 metros dividido 3,6? 1,89. Entonces, como la definición es tomar la parte entera, bueno, tendría que tomar un carril, ¿sí? Y no, ahí me hace la aclaración que si tengo valores menores, tengo que tomar sí o sí 2 carriles de diseño, salvo que sea menor, no sé, de 6 metros, que dicen no pasa físicamente los vehículos, ¿sí? Pero si no, tenemos que tomar mínimo 2. En este caso ya me da igual a 2, entonces tenemos 2 carriles de diseño que coinciden con los carriles de circulación que tenemos. No me especifica acá si los dos, la circulación es en un solo sentido, puede ser, o si es en ambos sentidos. Lo que sí me implica eso es que al tener 2 carriles, o sea, tenemos acá un carril y 2 carriles, tengo la posibilidad de que entren 2 vehículos. Entonces acá entrará un vehículo y acá entrará otro vehículo. Esos vehículos pueden entrar, pueden estar pasando en la ruta en forma simultánea, ¿sí? O no. Es más, hay algunos puentes que dicen solamente que puede pasar un solo vehículo. Obviamente que nadie lo sigue eso, salvo como ven que hay un camión, bueno, espero por duda, ¿sí? Que no me da el auto, pero si no. En este caso tenemos 2 vehículos, entonces tenemos que considerar esa posibilidad de que actúen, los dos actúen uno solo. Eso, ¿cómo lo cuantifica el reglamento?
vuelta. La tabla 361121. Tabla 361121. Dice factor de presencia múltiple. No me está diciendo si yo considero un camión, si yo considero dos camiones. No, tengo que considerar dos. Tengo que considerar todas las posibilidades. Si tengo 3 carriles, tengo que considerar 3. 3, 2 y 1. Después veré cuál es más desfavorable para el diseño. Tengo que considerar ambas. Entonces me dice que hay un coeficiente acá, M, de presencia múltiple. Si yo considero un solo carril, o sea, un solo camión que está pasando, un solo tándem, un solo carril cargado, el M es 1,2. Si considero 2, entonces no me estaría incluyendo, que sería considerado completo. Y bueno, después si tengo 3, me da otro valor. Eso tengo que afectarlo acá, al camión y al tándem. Se considera, o lo consideraron también, profe, en el reglamento anterior, de que la carga de carril pueda ser así, y actúe en un solo carril y en el otro, o siempre fue completo. Completo todo. Completo, y además antes restaban el área de la aplanadora de la... Pero no, dijeron completo. Un carril. Acuérdate que una cara cuchilla con el polvo de 5 porque algunos cuando hay en el ancho 15 para que vean las unidades y la... Bueno, hay 240 en el mismo ancho del vehículo. Antes se construía lo o sea, una carretera vieja de 250 y 250 que evitaban justo los camiones rozando siempre. Entonces ahí el camino a embarcación, ahí hay tres puentes seguidos. Más reciente, pueden apichanar 3 puentes seguidos que son así, pasan un solo vehículo. Bueno, entonces tenemos que considerarlo tanto para el camión como para el tándem. En el caso del carril de diseño lo consideramos completo, siempre. ¿Qué otra cuestión más? De por sí todas, si ustedes lo piensan, todas las cargas, todas las sobrecargas son dinámicas. O sea, nosotros somos la sobrecarga para esta losa. ¿Sí? Y no es que es una carga estática, o sea, mínimamente entramos caminando al aula y multiplicamos. Bueno, acá tiene mayor influencia la inercia del vehículo en movimiento. Entonces, eso lo cuantifica también el reglamento a través de otro coeficiente más. Ya les digo la tablita. Tabla 36211. Esta acá. Dice incremento por carga dinámica. Hay un coeficiente IM. Ese coeficiente solo me va a afectar al camión y al tándem. ¿Y qué me dice ahí? Bueno, para la punta del tablero, para los demás componentes, en función del estado límite, si es fatiga y fractura un valor, nosotros vamos a tomar el que dice todos los demás estados límites. Es un 33%. Entonces, IM este es un 33%. Ahora, no es que yo tengo que tomar solo un 33% de la carga, digamos, sino amplificar el 33%. O sea, en realidad este coeficiente lo tomamos el reglamento de empresa como 1 más el IM, pero bueno, el valor es 1,33. 1,33. Coeficiente que tiene que multiplicar e incrementar las cargas dinámicas del camión y del tándem. Nada más.
Bueno, estamos ahí, entonces esas son las cargas. Obviamente que dentro del carril de diseño me dice la ubicación, es decir, que yo considere el estado extremo de dónde se va a ubicar cada una de estas cargas. Porque yo podría decir, bueno, el camión está pasando acá justo por el medio, ¿sí? O podría decir, está pasando justo con el borde, ¿sí? No sé, si uno pasa por el borde, se le da el camión. Si puedo pasar por el medio, puedo pasar por el costado. Entonces lo que me dice el reglamento es que considere como mínimo una distancia de 60 centímetros desde el cordón o desde la barrera que yo tenga hasta el primer punto de aplicación de la carga, que sería la rueda. Entonces, desde acá hasta la rueda, considere como mínimo 60 centímetros. Esto porque la carga tenemos que ubicarla, ya sea en sentido longitudinal como transversal. Y después, el carril de diseño tiene que ser centrada sí o sí, no lo especifica el reglamento, porque dice evento, claro, que me genera el evento extremo. Claro. Pero puede estar en los 60, puede estar en el borde. Puede estar en el borde, sí, eso lo planteamos una vez, pero bueno, técnicamente choca el cambio si se saca el borde. No, pero digo para lo que es el carril de diseño. El carril de diseño siempre centrado. Más centrado, sí. Bueno, por ahí lo que me dice el reglamento es tomar la ubicación que me genere la solicitación extrema. Entonces, mientras mayor excentricidad tenga la carga, va a ser mayor el evento extremo. Pero en el caso que sería esto, digamos, los 60 centímetros, claro, tenemos 60 centímetros y después tenemos 1,80 m del camión y ocupa hasta el resto del ancho del carril. En cambio, el carril de diseño lo vamos a considerar como que actúa de manera centrada. Claro. O sea, de esto no sé si lo llegan a ver ahí, pero yo tengo aquí, este es el ancho del carril de diseño. En este caso son 3,6. Y consideramos que esta carga de carril de diseño actúa en un ancho de 3 metros, nada más. Entonces, lo que vamos a considerar es que esos 3 metros actúan de manera centrada. Entonces, estos son 3 metros que actúan de manera centrada en el carril. Ahora, ¿puedo explicar algo sobre la carga? Una carga es fabricada. sí, lo veamos así. Acá tenemos que considerar el carril. Esto lo que me dice acá es que se considera por eje 15 kN por metro. Es una carga lineal. Nosotros esa carga en toda la superficie del puente consideramos solamente que actúa en un ancho de 3 metros. Entonces vamos a tener así y así, y este ancho es 3 metros. Entonces acá voy a tener actuando en su totalidad esa carga que ahora es por unidad de superficie. Entonces esta carga va a ser los 15 kilonewton por metro y lo tengo que distribuir en los 3 metros. 3 metros. Entonces esto cuánto va a ser 5 kilonewton por metro cuadrado. O sea, no lo distribuyo por toda la superficie del puente, sino solamente en esos 3 metros.
Y en este caso sí es más tedioso para cargarlo en el SAR, por ejemplo, hay que cargarlo en esos 3 metros. ¿Sí? No podemos poner distribuida en todo el tablero, solamente en los 3 metros. Eso actuando en un carril, ¿no? También en el otro, de manera completa. Profe, y el metro 20 que queda de separación ahí en el medio, sobre la línea punteada, va sin carga, sin nada. El reglamento me dice para generar las solicitaciones extremas, o sea, nosotros podríamos, y la verdad es que si lo ponemos centrada, tenemos 60 centímetros, por ejemplo es 60 centímetros, o sea que si nosotros nos guiamos de estos 60, acá ya tenemos 60 y más los 3 son 360, entonces estaría desfasado. Entonces esto tiene que ser por lo menos acá de 30 centímetros. O sea, una distancia de 30 centímetros desde el borde, entonces el cordón o barrera. Y en este caso, que el puente es un poquito más grande, me va a quedar un poco más de diferencia en el medio. Este de acá, ¿viste cómo hacer? ¿No hay alguna carga que se aplique para considerar el peso de las barreras que ponen en el medio, por ejemplo? No, la barrera sí, la barrera que considero como una carga lineal. Nada más que estaría aplicada sobre el tablero, como si fuese el tablero en voladizo. En este caso, no depende cómo armen el modelo del emparrillado, podemos modelar el tablero, podemos discretizar el tablero en una serie de vigas y cargarlo ahí. Si no, también como simplificación lo podemos cargar en las vigas más próximas. Por ejemplo, en esta, esto lo cargamos aquí y este lo cargamos aquí. Lo ideal sería que no, tiene ahí una simplicidad y con esa carga también voy a diseñar el tablero, la parte que está en voladizo del tablero. Y por acá, como solo vamos a diseñar esa viga, lo podemos asignar como carga lineal sobre, pero solo en las exteriores. Acá no. Bueno, estamos ahí entonces con las cargas. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Bueno, ¿y cómo las aplicamos a las cargas? Consideramos primero un carril, pero consideramos el carril del diseño, por otro lado el tándem, puede ser camión más tándem, puede ser camión más tándem más carril. Un carril. Si uno dice, bueno, analizo la situación real, y bueno, podría pasar un auto con un camioneta al lado, digamos, un camión con un auto al lado. Pero estos son vehículos de diseño. Entonces, ¿qué me dice el reglamento? Que solamente voy a considerar la combinación de camión más carril y tándem más carril. No voy a superponer camión con tándem. Entonces, las alternativas que tenemos sería camión más carril, que sería el 1 más el 3, y una alternativa B, tándem más carril, sería el 2 más el 3. Solamente esas posibilidades tenemos. ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda de esto? Borramos esto entonces y hacemos un resumen. Si bien tenemos una combinación de cargas, la
carga L, vamos a tener varias. Van a surgir de todas estas posibilidades de análisis. Entonces tenemos la opción A, camión más carril. De esa opción, hacemos un resumen para ver todas las alternativas que ustedes tienen para poder cargar. Primero el camión más carril. De eso tenemos que considerar que está actuando un camión más el carril en su totalidad. Entonces tenemos un camión más el carril. Ese camión hay que multiplicarlo aquí por el factor que tiene en cuenta la carga dinámica, que este es 1.33, por el coeficiente ese de simultaneidad de la aplicación de la carga. En el caso de que tenemos un camión es 1,2. Más el carril. Y le pongamos acá carril completo. Eso sería si yo lo veo en un corte transversal. Ahora, de estas dos opciones, yo tengo que buscar por lo menos lo que me da el momento máximo y el corte máximo. Entonces voy a tener que aplicarlo esto en una progresiva de X, pongámosle acá aproximado, L sobre 2. ¿Eso para qué? Para que me dé a mí el momento máximo, momento L máximo. Y después tendré que aplicarlo en X igual a 0, X igual a L, para que me dé el corte máximo. Si el puente no sería simétrico, tengo que considerarlo actuando en el carril izquierdo y actuando en el carril derecho. En este caso va a ser lo mismo. No es simétrico, todo va a ser lo mismo. Simétrico no solo en geometría, sino en carga también. ¿Sí? Si en un lado tengo banquina y en el otro no, si tengo un tablero y en el otro no, si tengo un acceso peatonal y en el otro no, tendré que considerarlo actuando en el carril izquierdo y actuando en el carril derecho. En este caso, así no. Después tenemos actuando dos camiones. También el mismo coeficiente 1.33, pero acá este coeficiente M va a ser igual a 1, el que veíamos allá, el M, más el carril completo.
principio son las alternativas, después vamos a ver que termina siendo más desfavorable aplicar solamente un camión. Pero hay que hacerlo y hay que probarlo. Y acá lo mismo, tenemos en X igual, y aproximado que es sobre 2 para el momento máximo y acá también para el corte máximo. Hay dos camiones más, dos carriles, cada uno con su carril. Es que dice carriles sobre Puede ser un solo carril y dos carriles. podría ser también, podría ser, es más ahora, porque yo veo que realmente no descuenta la superficie de proyección del camión, por ejemplo. Con las aplanadoras, el conjunto compacto así lo descontaba. Y la otra duda, ¿qué significa X igual a 0? Digamos, poner la resultante de 0, Ya vemos. la pata, ¿dónde ubicamos? Aproximadamente. Bueno, Profe, quiero hacer una consulta. ¿Qué sería un carril completo en ese caso? Si usted puede poner dos camiones, un camión de cada carril y un carril completo de cada carril, ¿qué sería una fila a la otra? Sería como simultáneo de actuando un solo camión y después todo el carril, los dos carriles completos. Lleno de vehículos. No sé si el carril de diseño no representaría lleno de vehículos. en general había un reglamento viejo de vialidad y ahí calculábamos nosotros antes. Entonces era un camión con su carril, era una sola cosa. Entonces realmente Pero la opción no uno estaba el sería- área del camión. La opción Camión camión, y camión con carril. Y la opción 2 sería un camión y un camión, cada uno con su carril. Eso es la usanza que traíamos de realidad. En este nuevo reglamento no dice nada, dice todo en peor condición. Pero casi siempre teníamos todo en la cabeza que el carril iba asociado al camión. Poníamos un camión, poníamos un carril. Al camión por 1.33 porque era el impacto. Al carril no, pero juntos por siempre. Lo consideramos así, entonces. Yo creo que sí, sigamos la norma de vialidad. Sigamos la anterior. Entonces sería un camión con un carril nada Con más. un carril nada más. Y dos camiones con dos carriles. Es una usanza, digamos, que es Más un carril. como que para que sea más ordenado, más fácil. Sí, no lo especifica, uno tendría que ver si considera los dos camiones con carril, si todo carril y un camión. Cuando vos consideras, ya vamos a ver un furgón, creo que lo repito en la experiencia, cuando consideras un camión y un carril de un lado, si vos le pones una carga del otro lado, es cierto que estás poniendo más carga, pero estás equilibrando el momento, y eso, eso Entonces, para que unifiquemos criterios, lo apliquemos así, vamos a considerar un camión y su carril. ahí está, como si fuera una Y sola. no le descontamos, como yo decía antes, le descontábamos el área del camión. Entonces, como que estaba aplicado el camión y el resto lo completamos con carril. Ahora no me dice eso el reglamento. No, ahí consideramos todo completo. Todo completo. Como O sea que carril cada uno. estaría arriba del camión también. Medio raro, vaya vaya. punto. No entendí. ¿Qué es un carril? Son, por ejemplo, tengo un puente, un carril va y el otro viene. Ahí donde dice un camión más un carril sería un camión pasando, por ejemplo, por el carril que va y todo el carril que viene lleno. No, el carril del mismo lado completo. Y el otro está vacío. El otro vacío. O sea, en este caso sería Vacío completo, sí, completo. y acá está actuando Toda sobrecarga el carril y más un camión en y acá el vacío. Ese sí lo podemos mover. Ese lo podemos mover en cualquier posición. Hay que buscarlo más de favor, podés ir probando de moverlo, poner influencia, en el SAT lo hace, con cargas móviles. Acá por lo menos tomemos dos posiciones, que serían las más cobrar Y cuando era carril completo, sí eran dos, de los dos lados del de los dos lados. O sea, esto así, y acá tendríamos el carril completo,
y acá, por ejemplo, los dos camiones. Ahí está clarito. Así sería. Pero los camiones es lo que tenemos que mover. El carril completo de punto a punto. Dice que usted los dos carriles era porque se compensaba la carga, no sé. ¿Cómo? Que poniendo los dos carriles así era porque se compensaba la carga y por eso no tomamos todo el carril completo. ¿Por qué no tomamos más desfavorable eso? No tomamos más desfavorable ya vamos a ver. Bueno, nosotros lo consideramos que, o sea, uno diría, bueno, tengo más carga, tendría más esfuerzo. Pero la realidad es que yo tengo una estructura trabajando de manera conjunta. Utilizado vigas con tablero y riotras. Y eso es toda una sola unidad. No es que el camión está actuando arriba de la viga, que también va a actuar arriba de una sola viga, no. Actúa sobre todo el puente. Si actúa sobre un solo carril, esto introduce como una torsión. ¿Sí? Entonces ahí genera otro esfuerzo que lo hace más desfavorable, pero más desfavorable para las vigas más cercanas. Este tema de curvas que ya lo vemos acá. Bueno, pero estamos esos son los escenarios que tenemos que cargarlo sí o sí. Y ahora sería lo mismo todo esto, pero el caso B, que sería tándem más carril. Carril de edición. Muchos chicos preguntan por qué el tándem más carril puede ser más desfavorable que el camión, si el camión es mucho más pesado que el tándem. Sin embargo, para tener los puentes losas, el funcionamiento de el tándem, la corte, es más desfavorable que el camión. Porque a su vez el camión tiene una separación de ruedas de uno de 450, que se el tándem tiene las dos ruedas juntitas casi. Entonces, ese es el problema del tándem. Si hay que considerarlo para una determinada verificación. En cambio, el camión más carril será para otra verificación, dos camiones más dos carriles será para otra verificación. Y yo tendré que buscar qué armadura necesito para ese puente, diseñar que me caiga la condición adecuada. ¿Verdad? No necesariamente cargar como loco todo con camiones, dos camiones y dos carriles es más favorable. Para el coche no, por ejemplo. ¿Estamos ahí? ¿Se entiende? O sea, las cargas ya las tenemos listas para ser aplicadas, son cargas puntuales, son cargas distribuidas. El tema es ver cómo las combinamos y cuáles son los diferentes escenarios posibles que tenemos para diseñar el puente. Que no dista de lo que hacíamos nosotros con la sobrecarga en hormigón 1, digamos, consideramos una distribución tipo endamero, por ejemplo, para decir alterno una carga en un tramo de viga y en otro no. En un tramo sí, o considero dos tramos juntos y otro tramo no. No podemos considerar todas las posibilidades que se nos puedan ocurrir de que esté ocupado esta aula sí, la de al lado no, la de allá sí, después la otra no, la otra sí, esta no. No. Son escenarios que nos va a permitir diseñar un elemento. Bueno, ¿estamos ahí entonces? La siguiente interrogante, digamos, sería lo que preguntaba recién el profesor ahí: ¿qué interpretamos por esto? Es la posición del camión si yo lo veo en un corte longitudinal. O sea, acá por ejemplo esto sería X igual a L sobre 2. Y esto ya sea X igual a 0, X igual a L, no es el mismo. Sería la ubicación cercana al apoyo. O
sea, lo muevo al camión o al tándem en la longitud total del puente. Ahora, yo estoy seguro, primero que nada, ¿qué sería, como decía allí, que esté actuando en X igual a 0? La resultante del camión, la primera rueda del camión, la segunda rueda del camión, El eje del medio. La norma es el punto que peor esfuerzo de provoca. es decir, si está actuando la resultante, implica que una de las ruedas está fuera del puente. La cosa de aproximación. Ya no descarga la totalidad de las cargas sobre el puente. La resultante, está bien verlo con términos de resultante, a mi criterio, ¿no? Pero si yo considero que la resultante está aplicada acá, o sea, yo tengo este elemento así, yo digo, bueno, la resultante está aplicada acá. Pero ¿qué implicaría eso? Que el camión no esté acá, sino que el camión esté actuando así. Entonces ya una de las ruedas está afuera. Entonces no puedo considerar esa opción. ¿Sí? Tiene que ser que el camión esté dentro del puente, en el límite, ya el límite máximo, pero que el camión esté dentro del puente. O sea, que el camión esté así. Porque vamos a tener actuando, en realidad el camión, la primera rueda, ¿qué hizo? La primera rueda ¿lo consideramos así? Sería mi criterio de interpretación, yo lo haría así, ¿eh? Sí. No sé si hay. Y no es tan solo decir, o sea, ¿cómo lo ubico al puente? ¿Cómo lo ubico al camión? El tándem es simétrico, pero ¿cómo lo ubico al camión? ¿En el sentido para allá o en el sentido para allá? ¿Es lo mismo? El lado más próximo del extremo. Y que esté más próximo la resultante, esté más cercana al apoyo. O sea que si yo el camión lo ubico al revés, no va a ser lo mismo. Bueno, es cuestión de criterios, si alguien me quiere probar. Tampoco que uno vaya mucho, pero bueno. Entonces, esto de ubicar el camión en X igual a 0, X igual a L, implica esa consideración. Entonces, consideramos que la primera fuerza que está actuando, o sea, la primera rueda, está justo en el apoyo y el resto del camión por dentro. Ahora, el otro sería también en X igual a L sobre 2 o X cercano a L sobre 2. ¿Qué implica eso? Que la resultante esté en L sobre 2, que una de las ruedas esté en L sobre 2. Lo que me dice es que me dé el mayor momento posible en la vía. No hay tanta diferencia, la verdad. Yo sigo cuestionando el método de Barré, digamos, porque es como que uno además calcúlenlo ustedes con las dos alternativas y saquen el porcentaje, qué diferencia hay. ¿Sí? No hay de... Sí, menos. O sea, es una diferencia de un 2, 3%. Pero es útil para revisar, para echar chistes. Encima ya es recuperatoria, así que ya... Pero acá hay, o sea, uno diría, bueno, ¿dónde aplico la carga? Puedo considerar que esta rueda del medio está aplicada en L sobre 2. Vamos, chequen, prueben las tres opciones, no se las puse en el práctico, pero pruébenlas porque es la única forma que nos damos cuenta. Y eso lo pueden hacer ahí con el SAP, con alguna aplicación ahí del celular, que es una viga simplemente apoyada, y tengo
este tren de carga así, que está separado a una cierta distancia. Y tengo cuánto vale acá, un P1 igual a este P1 y acá un P2. O sea, análisis estructural, tengo esas tres cargas con una distancia fija. El reglamento me dice que la rueda de atrás la puedo considerar hasta una longitud de 9 metros, ¿sí? Pero también podríamos probarlo, a ver qué pasa con 9 metros. ¿Sí? Esas cargas tenemos que desplazarlas a lo largo de la viga. Entonces es encontrar la ubicación que me produce el momento máximo, sin la necesidad de que ese momento máximo se encuentre en N sobre 2. Sí, el momento máximo, y yo con ese voy a diseñar la viga. Entonces uno dice, bueno, una opción podría ser, acá tengo estas dos cargas iguales y acá dibujemos el resultante separado una excentricidad E. ¿Cómo calculo esa excentricidad E? ¿Cómo calculo? Es una resultante del sistema de fuerza. ¿Qué sería eso? Parañón aplicado a fuerza. Tomando momento, puedo tomar momento en la fuerza del medio y ahí calculo directamente esa excentricidad. ¿Sí? Es un valor ya fijo, la fuerza está definida y si yo considero los 4,3 de los dos lados de un valor fijo, esa es la excentricidad. Y tengo que ir ubicándolo. Entonces la pregunta es, ubico, bueno, este es el resultado. O sea, esto tiene que actuar acá. Entonces, ubico la resultante en el medio, ubico la carga P1 en el medio. Esto implicaría que acá, supongamos, me quede, bueno, esta es la P1, pongamos P2 y P3, P2 y acá estaría actuando P3 y acá estaría actuando P2. Ubico la carga P2 en el medio, P2, acá estaría actuando P3, acá estaría actuando P1 y ya la resultante me queda más desfasada. ¿Cómo hago? Bueno, primero chequeo entre esas dos combinaciones, ¿sí? A ver cuál le da el momento máximo, y la que da el momento máximo, esa la vamos a utilizar para cargar en el SAP. ¿Sí? A mi criterio es suficiente que lo cargue así. Ahora, de forma analítica, tenemos el teorema de Barret, que me dice exactamente dónde cargar ese camión y en base a eso dónde voy a obtener el momento máximo, y ese va a ser el máximo en toda la vida. Eso es así, ¿sí? Es realmente el valor máximo. Ahora, ¿qué diferencia hay con estos dos casos? Es mínima, ¿sí? Mínima, pero bueno, lo consideremos así. Entonces, teorema de Barret. Ustedes tienen la definición del teorema de Barret, se lo van a pedir en el cuestionario, se lo van a pedir en el integrador, así que, aunque sea una vez en su vida, se lo aprenden, después ya se lo olvidan. Pero ¿qué me dice? Básicamente que yo tengo que hacer coincidir N sobre 2 con la excentricidad sobre 2. Entonces de acá, este punto, que sería la mitad de la excentricidad,
lo tengo que ubicar acá. O sea, este lo ubico acá. Entonces no va a ser ninguno de los casos anteriores, ni la resultante en el medio, ni P2 en el medio. Voy a tener aplicando acá la resultante a una distancia E sobre 2. Eso es lo que dice el teorema de Barré. Esa sería la resultante. Esto implicaría que yo tenga acá, bueno, el P2, el P3 viene acá y el P no está tan cerca. Acá P2, acá P3 y acá P1. Acuérdense de eso, hacer coincidir la excentricidad sobre 2, la mitad justo el punto medio de la excentricidad, en L sobre 2. Aplicando ahí el camión, el momento máximo lo voy a obtener abajo de la carga P2. O sea, en este punto va a estar el momento máximo. Lo que sí, yo prefiero que no dibujen el diagrama de momento del resultante, porque es un triángulo. No es, si bien el efecto puede ser, pero no es lo mismo que aplicar las 3 fuerzas. Con 3 cambios de pendiente, no es lo mismo. Por lo menos 2 cambios de pendiente no es lo mismo. Pero sí igual me da el valor máximo. El momento máximo. ¿Sí? Entonces también prueban esa opción de cargar ahí y comparan. Ahora, esa ubicación del momento máximo, si yo considero esa ubicación, cuando vaya a superponer con las otras cargas, tiene que mantenerse. No puedo decir que voy a diseñar mi viga con el momento máximo ubicado a esa distancia, ¿sí? Y después para la carga permanente tomo en L sobre 2. No, digamos, porque no es coincidente, tengo que ver el momento máximo que se da en la misma sección. Entonces ahí uno dice, ¿se compensa o no? El momento último termina siendo muy similar, ¿sí? Casi lo mismo. Entonces, o considero directamente el momento en L sobre 2, que es lo que pusimos acá, coincidente con la carga D en L sobre 2, porque la carga D va a ser esto, digamos. Y el momento máximo es Q por L cuadrado sobre 8. ¿Pero dónde? En X igual a L sobre 2. ¿Sí? Si yo utilizo el teorema de Barré, no me da en ese punto. Entonces tendría que superponer el momento máximo de la sobrecarga con el momento que se dé acá, no en el centro de la luz, sino con este momento. ¿Sí? Pero debido a las cargas, digamos, que tenemos, es mucho mayor, y al coeficiente de mayoración también, es mucho mayor la sobrecarga que la carga permanente. Entonces termina siendo más desfavorable lo del teorema de Barré. O sea, calcular el momento no en L sobre 2. ¿Cuánto sería? L sobre 2, si lo queremos hacer exacto, el momento máximo, L sobre 2 más E sobre 2. Ahí tendría el momento máximo. ¿Se lo ve esto? ¿Se entiende? Entonces ustedes igual lo verifican. Le digo porque es más incómodo cuando ustedes arman el modelito en el SAP. No les puse yo cada cuántos metros van a obtener el momento. Ustedes vean de qué manera es más accesible
discretizar la viga. ¿Por qué? Porque tenemos valores de distancia ya conocidos. ¿Sí? Este, por ejemplo, es 4,3, este es 4,3. Entonces quizá me conviene discretizar el múltiplo de eso para poder aplicar la carga. Sino que tenés que hacer un mallado, líneas auxiliares más fino para poder aplicar esa carga. Igual todo lo que hemos de SAP ya lo podemos ver mañana. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Para encontrar el momento máximo en la longitud de la viga, entonces consideremos estas dos opciones. En un trabajito de así a mano, de habilidad 1 nomás, equilibrio de fuerza, calculamos el momento y ya está. Y lo hacemos con el método de Barré y comparamos en x igual a L sobre 2 y en x igual a L más E sobre 2. Así usted saca la duda y de paso ve numéricamente qué le da y tenemos un criterio. Bueno, eso sería moverlo al camión en toda la longitud de las vigas. Ahora, lo otro que dijimos acá es que tenemos que considerar un carril o dos carriles. Entonces, no estamos aplicando de vuelta el camión en una de las vigas, ni en el centro de dos vigas, ni coincido una rueda con una viga y una rueda con otra viga. No, el camión está aplicado en el puente. ¿Sí? Entonces, yo aplico, por ejemplo, este camión acá, y yo tengo aquí 5 vigas. Si está aplicado el camión acá, no va a tener la misma influencia en esta viga, que en esta viga, que en esta viga, que en esta viga, que en esta viga. No. ¿Sí? Porque el área de influencia del camión está más cercano a esta viga, está más lejos de la otra viga. Pero si yo el camión lo considero en el otro carril, va a ser más desfavorable para esta viga. Entonces siempre vamos a terminar diseñando las 5 vigas del pretensado con una única viga que me controle el diseño, que va a ser la más desfavorable de las 5. Esto va a salir automáticamente del modelo del SAP. Yo hago el emparrillado, pongo los apoyos, pongo la carga. ¿Sí? Ahí me van a salir los esfuerzos para las 5 vigas directamente. Ahora, si yo lo quiero hacer en forma analítica, tengo que considerar una hipótesis de que todo el puente se va a mover como un diafragma rígido. ¿Sí? En el modelo, quizás no, porque yo tengo ya las dimensiones de la riota, tengo el espesor del tablero, afecta eso. ¿Sí? Entonces, para hacerlo en forma analítica, considero una hipótesis que es todo el puente rígido. Entonces, ese puente, si ahora actúa como una sola cosa rígida así, y ahí está aplicado el camión, tiene la posibilidad de que esto sería equivalente a que la fuerza esté aplicada en el centro y por esta excentricidad genera un momento. Entonces, ¿qué posibilidad tiene de movimiento esto? Traslación hacia abajo y rotación. O sea, esto se va a trasladar, lo dibujo así, debido a esta fuerza, y debido al momento va a ser así. Entonces ahí voy a ver cuál de las vigas va a ser la más desfavorable, la más solicitada, la más influenciada por la ubicación del camión. Ese es el teorema de Courbon. Lo que me dice el teorema de Courbon es eso: considerando la hipótesis del diafragma rígido, me permite obtener coeficientes que en realidad son proporciones de la carga, ¿sí? Que me va a afectar a cada una de las vigas. Entonces, si esas vigas son diferentes, tienen separaciones diferentes,
sí se nos complica. Yo iría directamente al modelito del SAP. ¿Sí? Pero como están todas separadas en equidistantes y son exactamente las mismas vigas, entonces ahí hay una simetría que nos ayuda. Nos da una formulita basada en ¿qué? En la compatibilidad de deformaciones. Como decía el profesor en la teoría, muy similar a lo que nosotros hicimos, la distribución de la fuerza por torsión en el método estático y el método modal. Sí, la planillita de Excel que me distribuía la fuerza del piso, me la distribuía en cada pórtico. Bueno, es lo mismo acá. ¿Sí? Lo que me va a estar diciendo esto es que acá voy a tener, para lograr esto, más fuerza, acá voy a tener menos, y acá capaz que sea negativo. ¿Sí? Entonces directamente trabajemos con la formulita de que plantea la simetría. Y esta sí les permito que también la tengan en el paseo. Dice el coeficiente K es igual a que a 1 sobre N 1 más 6. Acá me dice N más 1 menos 2i sobre N cuadrado menos 1. Todo esto por E dividido de C. Esa es la formulita. Estos valores de K va a ser el porcentaje o la proporción del momento que le llega a cada una de las vigas. ¿Sí? Entonces el momento de la viga 1 va a ser igual a que al K1 por el momento total. ¿Sí? El momento de la viga 2 va a ser igual al K2 por el momento total. Profe, ¿eso es independiente de la separación que tienen las vigas o sí o sí tiene que ser simétrico? Esta formulita está simplificada para equidistante. O sea, nosotros acá, este B0 es la separación que tenemos de eje a eje entre las vigas. ¿Cuánto le daba? ¿Cuánto le dio el práctico? 1,6. 1,6. Y esa excentricidad es la excentricidad que vimos acá en esto, digamos. Es la distancia que hay desde el centro, el punto medio del puente, el centro geométrico del puente, con respecto a la aplicación de la carga. O sea, esta me posiciono acá, este va a ser el ancho sobre 2, y de ahí, en función de cómo yo ubiqué el camión, voy a tener una excentricidad a la resultante. O sea, acá el camión va a estar en medio, digamos así, porque esta distancia era 1,80 m de la rueda. Si yo ubico la rueda a una distancia de 60 centímetros, me queda el camión en el medio y me fijo cuánto es la excentricidad, sería la distancia desde la aplicación de la carga al centro del puente. Entonces este E va a ser igual a la excentricidad. N es la cantidad de vigas. Como ven acá, entonces, todo el práctico, en este caso les permito que lo hagan en el Excel. ¿Sí? Ustedes después practican algo de forma manual, porque pensando en el recuperatorio, si es que recuperan, no es que ya estoy mandando ahí, sino que
para ver de qué manera lo pueden hacer manual, que no se equivoque, pero les permito que lo presenten todo en el Excel. Tienen que subir un Excel y un archivo SAP. Entonces, esto de acá no es más que una tablita así, que tiene que decir I y tiene que decir K. I es de numerar cada una de las vigas. Entonces yo voy a tener que sería este de acá. Se fijan, E constante, B constante, N constante. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. Si lo quieren hacer en tablita desglosando cada uno de los términos, pueden hacer. No hay algún término de esos que signifique algo en particular, por eso es que para mí es simplemente darle valores ahí y obtener los valores acá. Todo el resto es constante. Y ahí van a ver que tiene mayor influencia en las vigas de los extremos. O sea, las que van a controlar el diseño van a ser la viga de los extremos. Esta viga y esta viga. Si yo aplico, lo último ya cuando terminamos, si yo aplico los dos carriles cargados con los dos camiones, ahora tengo en forma simultánea dos fuerzas. Entonces voy a tener todo el ancho del puente acá y tengo aplicado una fuerza acá y otra fuerza acá. Entonces ese efecto voy a tener una excentricidad y voy a tener la misma excentricidad acá. Entonces el efecto ese de la rotación del momento se compensa y me termina, si termina siendo cero, porque se compensa este momento con este. Entonces esto solamente va a sufrir una traslación hacia abajo. Entonces ese caso no termina siendo más desfavorable que el que se produzca acá. Se produce como aquí. Pero lo hacen igual. Bueno, ¿estamos? ¿Estamos con esto? Bueno, lo piensan, ven a todo, calculan la carga, mejor si ya lo cerramos mañana. Y mañana vemos algunas cositas del SAP y vemos dudas sobre esto. ¿Sí? Qué bueno.